Dios, amén, por el privilegio que nos da de estar una vez más aquí, reunidos en su casa, en su nombre, aleluya, gloria a Dios. Somos privilegiados, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Somos privilegiados de poder estar aquí, amén. Mire que muchas personas hoy quizás amanecieron en un hospital o en una cárcel, amén, muchos que pasaron lugares haciendo cosas que no debían anoche, amén. Pero nosotros estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios, aleluya, y somos bendecidos, amén. Oremos, ¿por qué no pídale a Dios que el Señor nos hable? Hoy vamos a tener nuestro servicio, ahorita nuestra enseñanza a las 10, nuestro servicio a las 11, amén. Que el Señor Jesús, aleluya, nos hable, que este tiempo que vamos a pasar, las próximas 2, 3 horas, amén, en este lugar podamos traerle a nuestro Dios, ofrecerle todo lo que tenemos, todo lo que somos, amén, pero pedirle que Él también bendiga a cada uno de los que estamos aquí, amén. Oremos, bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Aleluya, Señor, por cada uno de mis hermanos que ya están aquí, Señor, que llegaron temprano, Señor, que se levantaron con fuerzas que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, para poder llegar a este lugar delante de tu presencia, Señor, aleluya, y podernos gozar una vez más hoy domingo, Señor, aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos saber que estás aquí. Ayer hiciste cosas grandes en este ayuno, esta oración, aleluya, que tuvimos aquí, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron llegar, aleluya. Gracias, Señor, pero el día de ayer ya pasó y tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, aleluya. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada familia que va a llegar a este lugar hoy, Señor. Apresura los pasos de cada uno, Señor Jesús, traerlos con bien, Señor, que este lugar esté lleno, aleluya, no solo de tu presencia, pero también de las familias de Iglesia Vida, en el nombre de Jesús, Señor. Abre nuestro entendimiento en esta mañana, Señor, nuestros corazones, que podamos vivir la palabra, aleluya, que va a estar siendo enseñada y predicada en esta hora y en la próxima hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya. ¿Por qué no vamos a la palabra, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 8 y 9, aleluya. Y hoy quiero hablarle por unos minutos sobre el regalo divino de la gracia, aleluya, el regalo divino de la gracia. Reciban saludos de nuestro pastor y su familia. Amén, él siempre está al pendiente, ya si Dios nos permite mañana va a estar él ya por aquí, amén, pero él siempre está mandando saludos y preocupado por la iglesia, gloria a Dios. Libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, la palabra la leemos en el nombre de Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. No por obras para que nadie se gloríe. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, el regalo divino de la gracia, amén. Hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios, amén, es importante entender, amén, y reconocer, amén, comprender que somos salvos, amén, no porque nosotros seamos buenos. Hay gente que a veces cree o piensa, amén, que no necesita de Dios porque es buena, amén, o porque no son malas personas, gloria a Dios. Y la gracia, hermano, cuando hablamos de la gracia de Dios, es una de
de las doctrinas centrales de nosotros como cristianos. Y la importancia de la gracia de Dios no puede, hermanos, simplemente ser dejada de lado. Amén. Por eso usted va a escuchar personas que siempre están dándole gracias a Dios por su gracia, por su favor, por su misericordia, por su bondad. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia, hermano, cuando uno entiende lo que la gracia de Dios hace en nosotros como creyentes, vamos a lograr comprender, hermanos, de una manera más clara la maravilla que es el ser salvos. Amén. Y en esta mañana ese es el objetivo, amén, ayudarnos a comprender que somos salvos porque Él es bueno, no porque nosotros lo seamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos en esta mañana, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, la forma más sencilla de definir la gracia es que ella es el favor gratuito e inmerecido de Dios. Amén. Hacia nosotros. Es algo gratis, es algo que no merecemos. Amén. Pero Dios en su misericordia nos la da. Aleluya. Su gracia, hermano, mirándonos favorablemente a pesar de que nosotros no hemos hecho nada para merecer la amabilidad, aleluya, de Dios. Imagínense algo tremendo, ¿verdad? Lo que hace tan tremendo, hermano, tan maravilloso, tan impresionante, la manera en que Dios nos mira es que Él, en lugar de actuar de una manera que nosotros mereciéramos, ¿verdad? No, Él al contrario, Él nos da de su gracia, de su favor, amén, de su misericordia, porque la palabra de Dios nos enseña, amén, que nosotros realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por su gracia, amén, Él y su bondad, Él ahora nos convierte a nosotros en merecedores de Él. Aleluya. Imagínense, hermano, Él debería de mirarnos a nosotros, a la humanidad, con desaprobación, en realidad, ¿verdad? Debido a nuestro comportamiento, amén. Pero en lugar de mirarnos así, Él eligió mirar a la humanidad favorablemente. O sea, Él eligió extender su gracia sobre nosotros. Entonces, la elección de Dios de darle a la humanidad la oportunidad de ser salvos a pesar de nuestro comportamiento se llama gracia. Esa es la gracia de Dios. Ahora, la otra pregunta que nos haríamos es, ¿por qué no podemos ganar nosotros nuestra salvación? Y no podemos simplemente nosotros merecer la salvación, hermano, porque el hombre es pecador y nuestro pecado provoca, amén, la justa ira de Dios. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, amén, nosotros entendemos, hermanos, y reconocemos que Dios es justo. Dios es justo. Por eso cuando alguien a uno le hace un mal, uno dice, no te preocupes, Dios es justo. Dios le va a dar su merecido. Amén. Dios, nosotros no tenemos que hacer nada porque la justicia de Dios obra, amén, a favor o en contra. Esa es la justicia de Dios en sí. Amén. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, mire, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ahí está la justa ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hombres injustos. Aleluya. Por eso yo le llamo la justa ira. Yo con eso quiero decir que la ira de Dios es incuestionable. Amén. No se puede cuestionar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es justa. Aleluya. Por eso aquí el apóstol decía, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es justa su ira. Amén. Él tiene todo el derecho, hermano, de estar airado, molesto con los hombres por no haberlo honrado. Ese sería el derecho de Dios. Amén. Por haber desobedecido sus mandamientos, por haber cometido pecados contra Él.
Él tiene el derecho de ser así, de hacerlo con nosotros. Pablo de hecho le dice a los romanos eso que leíamos: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces, cuando nosotros pecamos o cuando nosotros somos impíos, como dice aquí la palabra, o tenemos falta de piedad, amén, somos injustos, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene Dios? Bueno, Él viene y trae su justicia, amén, su justa ira, gloria a Dios. Pero hermano, la realidad más triste de la humanidad es que nuestros pecados han roto esa relación con Dios. Es el pecado lo que realmente nos aleja de Dios. Y escuche, nos aleja de Dios, amén. ¿Por qué? Porque Él ama al pecador, pero no el pecado. Gloria a Dios. Entonces, esa ruptura nos puso en una postura difícil con Dios, amén. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, amén, obviamente que Dios va a traer su justa ira sobre nosotros. El hombre está en rebelión con Dios, y al describir esa condición, el apóstol Pablo se refiere a los hombres como enemigos de Dios. Si vemos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esos éramos nosotros antes, ¿verdad? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, vea, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, porque estábamos alejados de Dios, amén. Pero ahora ya no lo somos, amén. Como estando en guerra con Dios. En Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 1 al 10, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿En qué? En la gracia. ¿Quién da la gracia? Dios. ¿Por qué? Porque somos justificados. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué nos gloriamos en esa esperanza? Porque ahora tenemos la gracia de Dios. Aleluya. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando entendemos todo eso, hermano, note que todo esto viene por la gracia de Dios. Aleluya. Porque Cristo, dice el versículo 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Dios? Por los impíos, por los que estaban alejados de Él, así como nosotros en otro tiempo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, versículo 8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aleluya, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, vea, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados, ¿por medio de qué? De su gracia. Aleluya. Y antes estábamos separados de Dios, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir separados, alejados, así como estábamos antes, amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados
de la gloria de Dios. Entonces, una vez que el hombre peca, sus obras se vuelven inútiles para salvarlo. Amén. Por eso es importante, hermanos, entender que cuando alguien se bautiza, es ahí donde apenas empieza todo. Muchos piensan que ahí termina todo. No, ahí empieza todo. Amén, porque el bautismo es un paso importante para la salvación. Pero de ahí hay que vivir una vida en Dios. Amén. Una vida alejado del pecado. Gloria a Dios. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don es un regalo de Dios. Imagínense, nosotros no merecíamos la gracia de Dios, pero Él en su misericordia decidió darnos ese regalo a nosotros. Aleluya. Entonces, cuando los hombres están obligados a mirar fuera de sí mismos para encontrar la salvación de sus pecados, porque nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, porque somos pecadores. Amén. Entonces, en última instancia, esa realidad es la que lleva al pecador a la cruz de Cristo y a la gracia de Dios. ¿Cómo entonces somos partícipes de la gracia de Dios cuando miramos a la cruz? Y cuando le digo miramos a la cruz, hablamos de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Amén. El mensaje de la gracia, hermanos, es que Dios eligió salvarnos en lugar de juzgarnos. Eso es la gracia de Dios, que Él ha decidido que nosotros podemos ser salvos por el amor, por la misericordia que Él tiene hacia nosotros, en lugar de juzgarnos antes de darnos la oportunidad de decidir bien. Amén. Él eligió ofrecernos su gracia en lugar de su ira. Él podía castigarnos, hermano, porque Él es Dios, pero Él en su amor, amén, y su misericordia y su bondad prefiere que nosotros podamos ser salvos. Aleluya. Por eso en Romanos 5:8 leíamos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aleluya, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces llegamos al punto de que la gracia es un regalo de Dios. Y es aquí, hermano, donde tenemos que de verdad entender qué es la gracia de Dios. Dice la palabra, leíamos al principio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Nosotros en realidad, aunque seamos los más buenos sobre la faz de la tierra, los que nunca peleamos, los que nunca somos nada, amén, para uno ser mala persona, un asesino, un violador, no sé, lo peor que pueda haber, aunque nunca seamos nada de eso, de todos modos no podemos hacer nada más, amén, eso no es suficiente para ser salvos. Por eso dice no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos hacer nada en realidad para ser salvos, pero la gracia, hermano, es un regalo de Dios que no nos cuesta nada. No podemos ganarla ni podemos hacer algo para merecerla en realidad. Y vamos a notar que Pablo dice que la gracia es un regalo gratuito de Dios para todos los que creen en Jesús. Romanos 5:14-16 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vea, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Por qué? Por la gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, aleluya, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces vea, hermano, solo aquellos que creen en el mensaje de la cruz y rendimos nuestras vidas al Salvador resucitado, o sea, nuestro Dios, dándole la espalda al pecado, recibimos los beneficios de esa gracia.
Y es ahí donde, hermano, necesitamos hacer un paréntesis muchas veces en nuestra vida y entender qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es parte de nuestra salvación. Y cuando tomamos malas decisiones, es necesario, hermano, darle la espalda a lo que no le agrada a Dios, amén, y unirnos a lo que sí le agrada a Dios para ser beneficiarios de su gracia. Aleluya. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermano, pagó el precio de nuestra paz. Esa es la realidad. Y de ese modo demostró el favor de Él hacia nosotros. ¿Cómo? Cuando murió. Cuando resucitó. En Efesios 2:8, Pablo dice que una de las razones por la cual Dios eligió soberanamente salvarnos por gracia es que la gracia eliminó toda jactancia humana. O sea que nosotros no podemos decir, yo siendo bueno voy a ser salvo. No, no es suficiente ser bueno. No es suficiente ser guapo, no es suficiente ser lo que uno pensaría que es suficiente, trabajador, sabio, estudioso, estudiado. No es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios. La gracia, hermano, es la que le quita al hombre la capacidad de decir que es salvado porque es bueno. Así de simple. El hombre no puede jactarse de su propia bondad ante Dios. Ser bueno no basta. Amén. Por lo tanto, la única opción que le queda a nosotros como cristianos, amén, al ser humano, cuando piensa en su salvación es darle la gloria a Dios. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Alejándonos del pecado. Amén. Alejándonos del pecado. Él actuó, hermano, para salvarnos solo. Amén. Él solo fue el que nos dio la salvación. Entonces solo Él merece toda la gloria, amén, porque sin su gracia, hermano, la salvación sería imposible. Sin la gracia de Dios no pudiéramos ser salvos. Ahora, ¿quién recibe esta gracia que Dios ofrece? Eso está importante saberlo, amén. Bueno, pues es para todos. Gloria a Dios, que Él no hace preferencias. Imagínense qué triste fuera que dijera, solo es para algunos. No, todo mundo, amén, puede recibir esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por toda la humanidad. Gloria a Dios. Pero la Biblia nos enseña que solo aquellos que rinden sus vidas a Jesús pueden recibir la salvación que ofrece la gracia. La gracia salvadora se ofrece a todos, pero solo aquellos que responden al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer en Jesucristo, amén. Creer que Él es el único que nos puede salvar. Y esto, hermano, es una verdad que es muy importante de entender, porque mire, vamos a poner esta imagen. Imagínese que un padre le ofrece un regalo a un hijo, amén, y le dice en una cajita, te voy a dar este regalo. Al decirle que le va a dar un regalo y el hijo lo escuchó, ¿usted cree que él puede disfrutar el regalo? No, porque no se lo ha dado. Simplemente le dijo, te voy a dar este regalo, está en esta cajita. Y el niño lo ve y se alegra y se emociona, pero no es de él todavía, porque el papá le dijo, te lo voy a dar, pero no se lo ha dado, no sabe qué hay ahí. Amén. Entonces, el hijo no puede disfrutar de ese regalo porque todavía no se lo da, porque todavía no lo ha abierto, porque todavía no sabe qué es. Entonces, para que el niño pueda disfrutar de ese regalo que se le ha ofrecido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recibirlo y tiene que abrirlo, ¿verdad? Entonces, cuando él lo recibe y cuando lo abre es cuando el niño va a poder disfrutar de ese regalo que hay escondido en esa cajita. Bueno, la gracia de Dios funciona de la misma manera. Para que un pecador reciba el beneficio de la gracia, primero se le debe de presentar el mensaje del Evangelio. Amén. Luego él debe obedecer el mandamiento del Evangelio de bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y mire que voy a hacer un paréntesis aquí, pero si alguien se quiere bautizar y ocupa entender el bautismo, amén, vea al pastor o véame a mí el próximo domingo. Vamos a tener bautismos allá en el campamento, amén. Y bueno,
esperamos que alguien más se pueda, que Dios toque ese corazón, amén, esa mente, y alguien pueda bautizarse en el nombre de Jesús. Pero entonces eso es parte de obedecer el evangelio, amén. Cuando alguien le presenta a la persona el evangelio y esa persona entonces obedece el mandamiento del evangelio de bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y es entonces cuando el pecador, amén, recibe los beneficios que la gracia le ofrece. Por eso nosotros cuando nos bautizamos, ahora sí, ya no somos desgraciados, ya tenemos gracia. Amén. Esa palabra se oye fea. Amén. Cuando eres un desgraciado. No, nosotros ya no somos eso. Antes sí lo éramos, pero ahora ya no. Porque creímos al evangelio, nos bautizamos y estamos viviendo una vida en santidad como el Señor le agrada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no somos ya desgraciados. Amén. Ya tenemos gracia, la gracia del Señor. En Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué necesita el creyente para recibir esa gracia? El pecador, perdón, para recibir esa gracia, necesita creer y ser bautizado. Amén. No puede recibir esa gracia si no cree. Imagínense, ¿cómo? Es imposible. Y si no es bautizado, tampoco. Mas el que no creyere será condenado. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38, al oír esto, ¿qué escucharon ellos? No voy a leer todo el libro de los Hechos, capítulo 2, pero ellos escucharon el mensaje de Pedro, amén, donde les empieza a hablar de todo lo que el Señor Jesús había hecho, todo lo que el mensaje de salvación, tremendo mensaje de Pedro. Pero aquí termina en el versículo 2, capítulo 2, versículo 37, dice: al oír esto, al oír el mensaje del evangelio de Pedro, se compungieron de corazón. Y yo me los imagino a ellos diciendo: queremos de esa gracia que solo Dios nos puede dar. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué puedo hacer entonces para recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios en mi vida? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si bien toda la humanidad fue condenada ante Dios por sus pecados, por su gracia, hermanos de Dios, los creyentes estamos, aleluya, envueltos en su amor y su favor. Aleluya, es la gracia de Dios la que nos hace, hermanos, estar bajo esa cobertura que solo Dios puede darnos. Aleluya. Todos los demás están condenados. Y eso es lo que dice la palabra. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Amén. Fíjese qué palabra, es una palabra fuerte, pero lo dice la Biblia. Hablaba hace unos minutos con mi hermano José hablando sobre el bautismo. Amén, él se va a bautizar. Den un aplauso al Señor. Amén. Y hablaba con él y hablábamos sobre eso, sobre que hay personas que se molestan cuando uno les lee las escrituras, amén, donde dice claramente que el que no creyere y fuera bautizado va a ser condenado, amén. Y hay gente que se enoja, pero uno no lo dice de uno, ahí está en la palabra, amén. La condenación es parte, lo dice la Biblia, gloria a Dios. Vea, hermano, voy a darle un ejemplo de cómo funciona la gracia de Dios, amén. La historia de David es una historia tremenda. Si usted la lee, se va a dar cuenta en el libro de Segunda de Samuel. Le animo a que lo lea, haga de cuenta que está leyendo una película de esas de acción bien bonita, amén. Pero es en la Biblia. Porque la historia del arrepentimiento de David por los pecados de adulterio y homicidio, escuche, fueron pecados graves de David. Cometió adulterio y cometió homicidio. Y eso, hermano, esa ilustración, cuando leemos esa escritura bíblica, amén, ilustra claramente el mensaje de la gracia de Dios hacia un pecador, hacia nosotros.
David pecó al cometer adulterio con Betsabé. Usted lo puede leer, no lo voy a leer porque es mucho. Betsabé era la esposa de Urías, uno de los soldados de David. Luego, al descubrir que Betsabé estaba embarazada con su hijo, David trató de ocultar su pecado, haciendo que mataran a Urías en la batalla. Amén. Esos fueron pecados, hermanos, moralmente graves y si lo vemos de otra manera, detestables. Imagínense un hombre que adulteró y después manda matar al esposo de la mujer con la que adulteró. Tremendo, hermano. Pero esa no es la parte más sorprendente de esta historia. Porque el pecado, hermano, es común en la experiencia humana. Él como hombre, bueno, pecó y pecó grave. Pero lo sorprendente de la historia, hermano, es cómo Dios lidió con el pecado de David. Y ahí es donde nos vamos a enfocar, amén. Porque Dios trató con gracia a David. Vea, ahí es donde perfectamente se ve cómo opera la gracia de Dios sobre nosotros, sobre un pecador, amén. Primero lo confrontó con su pecado y luego lo perdonó completa e instantáneamente del pecado. Y la historia se desarrolla así. Primero, número 1, David pecó. Usted lo puede leer en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. No lo voy a leer porque es mucho. Pero primero David pecó. David cometió el pecado, amén. Y bueno, adulteró y después hizo todo lo que les acabo de decir. Número 2, el pecado de David desagradó al Señor. David pecó y sabemos, amén, que Dios aborrece el pecado. Entonces, el Señor se desagrada con David porque David pecó, adulteró, amén, y mandó a asesinar al esposo de la mujer con la que adulteró. Número 3, David escondió su pecado, porque él pecó y dijo, bueno, ya hice el pecado, ya lo cometí, todo estará bien. Él siguió una vida normal hasta cierto punto, amén, pensando que lo había escondido. Pero viene la secuencia. Número 4, Dios confrontó a David con su pecado. ¿Cómo lo confrontó? Bueno, mandó al profeta Natán y le dijo, ve y ponle esta ilustración y dile que él, fíjese cómo Dios trabaja de una manera, hermano, tan especial. Lea esa historia, amén. Pero viene Natán y le da una historia de dos personas, que uno que había robado y otro y David dice, no, está mal, hay que condenarlo, amén, gloria a Dios. Y Natán le dice, estamos hablando de ti, aleluya. O sea, Dios confrontó a David con ese pecado que había cometido. ¿Qué le quedó a David? Confesar y arrepentirse de ese pecado, aleluya. Y cuando David se arrepiente, primero confiesa y luego se arrepiente, Dios le perdonó instantánea y completamente el pecado. Y lo último, sí, David sufrió las consecuencias de su pecado. Porque eso es lo interesante, hermano, de que cuando uno peca, cada acción va a tener una reacción. Amén. Entonces sí, David tuvo que sufrir las consecuencias del pecado. Si usted lee, se va a dar cuenta, amén, que bueno, ese hijo que tuvo con producto de ese adulterio, murió. Amén. No le sirvió de mucho ayunar por días y días y dice la Biblia que estaba tirado en el piso, amén. Y aún así el niño murió. ¿Por qué? Porque pagó las consecuencias, sufrió las consecuencias de ese pecado. Mire, pero las escrituras dicen que tan pronto como David confesó su pecado diciendo, he pecado contra el Señor. Aleluya. El profeta Natán, inspirado por Dios, respondió diciendo, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. He ahí la gracia de Dios, hermano, sobre la vida de David. Y así podemos experimentar nosotros la gracia de Dios. En lugar, hermano, de que a veces el cristiano peca, hermano, y se aleja de Dios. Es cuando menos nos podemos alejar del Señor. Cuando cometemos una mala decisión, cuando caemos en pecado, todos estamos expuestos, hermano. Pero lo ideal es venir ante su presencia y decirle, como le dijo David, Señor,
he pecado, aleluya, contra ti, yo sé que fallé, y ahí va a estar el Señor con su gracia, aleluya, dispuesto a perdonar, aleluya, instantáneamente. Dice la palabra que el profeta le dijo: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ahora, si usted lee la palabra, David no volvió a cometer el mismo pecado jamás. Eso es lo importante, hermano. Que a veces uno peca y bueno, el Señor te perdona, pero no puedes ir y volver todos los días con el mismo pecado, porque entonces ya estás jugando con Dios, amén. Pero este hombre hizo lo peor que podía haber hecho: adulterar, asesinar, amén. Pero él se arrepintió, el Señor le dio de su gracia, aleluya, y David siguió su vida normal, amén. Claro, uno dice normal, claro que él sufrió las consecuencias del pecado, pero no volvió a caer en lo mismo otra vez. El perdón inmediato por una sincera confesión, aleluya. Ahora, hermano, ¿David hizo algo en ese caso para merecer el perdón de Dios? No, absolutamente no, él no hizo nada. Imagínense, si el Señor le hubiera perdonado por quién era él, el jefe del ejército, no hizo nada. Pero simplemente se arrepintió y confesó, aleluya. Fue lo único que hizo. El hecho de que Dios haya declarado inmediata y abiertamente su perdón a David es, hermano, el mensaje de la gracia. Destaca lo que es la gracia de Dios sobre la humanidad, sobre él, amén, sobre un hijo de Dios. David no hizo nada para merecer el favor de Dios, porque no lo hizo. Pero sin embargo, hermano, Dios tuvo que hacer una elección. Eligió perdonarlo. Aleluya. Y eso es precisamente lo que Dios hace, hermano, con un pecador arrepentido. Viene el pecador y se confiesa ante Dios, amén. Ya no nos confesamos ante un humano como antes en la tradición, lo digo por mí, amén. Pero venimos y nos confesamos ante Dios, amén. Gracias a Dios que tenemos acceso directo a Él, amén. Era otra de las cosas que hablábamos con el hermano, que ya no tenemos que acudir a terceras o cuartas imágenes, personas, amén. No, nosotros tenemos acceso directo a Dios, amén. Y podemos hablar directamente con Él, amén. Y bueno, cuando uno viene y se arrepiente de todo su corazón, amén, Dios lo que va a hacer es cubrirlo de su gracia por completo, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la gracia de Dios es una elección soberana. En Romanos 9:15, vea lo que dice la palabra: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es una elección de Dios, aleluya. La gracia es una elección soberana de Dios. Y Dios, hermano, eligió mirarnos favorablemente sin que hayamos hecho nada para merecer su favor. Nada. Nosotros realmente no hicimos nada. Y eso, hermano, lo podemos ver todavía más claro, porque vea, en Isaías 14 y Apocalipsis 12 dice que los ángeles se rebelaron, amén. Los ángeles que cayeron aparentemente fueron engañados por Satanás, como Eva lo fue en el jardín del Edén. Pero vea algo tremendo aquí. En su desobediencia, Dios eligió no extender la posibilidad del perdón a los ángeles que se rebelaron. Esa fue una elección de Dios. Él no proporcionó ninguna manera para que fueran redimidos, dice en Apocalipsis 12:4. Los ángeles que se rebelaron recibieron lo que merecían por sus malas acciones: el juicio sin piedad. Entonces, vea, Dios eligió no perdonar a los ángeles. Usted lo puede leer, 2 de Pedro 2:4 o Judas 6, porque no hay mucho tiempo. Hermano, eso es algo bien tremendo que tenemos que tomar en cuenta. El juicio a los ángeles subraya la decisión extraordinaria que Dios tomó para salvarnos a nosotros. Imagínense, uno se pone a pensar, somos más que un ángel entonces, porque a ellos no los perdonó. Él eligió no perdonarlos.
cuando se rebelaron contra Él. Pero cuando Adán pecó, Dios eligió soberanamente salvarle a él y a nosotros también. Aleluya. La única forma, hermano, de describir las acciones de Dios después de que Adán pecó es la gracia. Es por su gracia. Aleluya. Dios ofreció a la humanidad una forma de ser redimida en lugar de tomar la justa decisión de condenarnos. Eso es, hermano, la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo funciona la gracia de Dios en la vida del creyente? Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea, es necesario estar en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y ahí entraría otra lección muy detallada de lo que es estar en Cristo Jesús. Pero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que si usted está en Cristo Jesús, usted tiene que estar tranquilo, amén, tranquila sabiendo que usted va a ir directo al cielo. Aleluya, porque no hay condenación a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gracia, hermano, nos libera de la condenación del pecado. Ahora por eso nosotros podemos decir con libertad, puedo venir a Dios tal como soy. Aleluya. Cuando no teníamos la gracia de Dios, ¿sabe lo que decíamos? No voy a la iglesia porque voy a ser un hipócrita. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si soy un pecador? Pero cuando uno tiene la gracia de Dios, ahora puede decir, puedo venir tal como soy. No tengo que ser perfecto para ser salvo. Cuando no teníamos la gracia de Dios, pensábamos que hasta que fuera perfecto me voy a bautizar. Hasta que ya no peque tanto me voy a bautizar. No, ahora nosotros decimos, no tengo que ser perfecto. Estoy aquí porque soy imperfecto. Estoy aquí porque necesito la gracia de Dios. Estoy aquí porque necesito la misericordia, el favor de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi familia. No tengo que cumplir con un determinado estándar para ser salvo. Y antes sí creíamos eso, cuando no teníamos la gracia de Dios. Seré salvo a pesar de mi pecado y mis fracasos. Sí, mientras estemos en este cuerpo, hermano, y no tengamos alas, amén. Claro que vamos a seguir tomando decisiones, vamos a seguir fracasando, quizás vamos a seguir pecando, aleluya. Pero sabemos dónde podemos encontrar alivio a ese pecado, perdón a ese pecado. Es por la gracia, soy salvo por la gracia de Dios, aleluya. Eso es lo que tenemos que declarar, hermano, como sabedores de que la gracia de Dios, aleluya, es la que nos da esa salvación que necesitamos. Porque no es por nuestras obras, no es sean buenas o sean malas, sino más bien es la gracia de Dios, su favor gratuito e inmerecido. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie? Amén. Ya me queda un minuto. El cristiano, hermano, va a sentir convicción cuando peca, pero no debería sentir condenación. Esa es la diferencia. Cuando estamos alejados de Dios y pecamos, ¿qué hacemos? Alejarnos más de Dios. Pero cuando estamos unidos a Dios, conectados con Dios y pecamos, viene la convicción. Y ahí es donde uno dice, o yo digo, amén. No, yo tengo que ir a pedirle perdón a Dios. Yo fallé, yo me equivoqué, yo tomé una mala decisión. Yo necesito ir a pedirle perdón a Dios y seguir avanzando hacia la meta final, que es el cielo. Aleluya. Pero cuando no hay convicción, hermano, aleluya, hay condenación. Uno mismo se condena. Uno comete un error y ya pequé, ya no vuelvo a la iglesia, ya me alejo de Dios, ya no quiero saber nada de Dios. Hay condenación. Pablo dijo, amén, y dijo, es necesario caminar en el Espíritu. El caminar por fe nos libera de la condenación. La condenación nos retira de la presencia de Dios, pero la convicción nos lleva hacia Él. Por eso es necesario, hermano, tener convicción. La gracia nos enseña a confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos.
Uno no puede seguir con lo mismo y lo mismo y lo mismo, gloria a Dios. Nos enseña que siempre podemos volver a Dios, aleluya. A que si usted toma una mala decisión o peca, o yo tomo una mala decisión o peco, puedo regresar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos su favor, su gracia, su misericordia, en esos momentos de necesidad, de angustia, aleluya, de frustración. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no oramos en esta tarde? Amén. La vida cristiana, hermano, debe de ser una vida de gratitud. Una vida de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo le invito en esta mañana a que piense todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios ha hecho por usted, por su familia, aleluya. Y a que le pidamos al Señor que su gracia esté siempre con nosotros. Que podamos tener esa convicción y no condenación. Usted y yo podemos fallar, pero cuando estamos, aleluya, convencidos de que Él es el único que nos puede perdonar en este altar, aleluya, ante su presencia, vamos a estar bien, amén. La gracia produce una de las virtudes más importantes de la vida cristiana, la gratitud, aleluya. Bendito Dios, gracias Señor te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, por gracia somos salvos, gloria a Dios. Gracias Señor por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos Señor a siempre vivir bajo tu gracia, Señor, bajo tu misericordia, tu bondad. Gracias Señor porque sabemos y entendemos que por gracia Señor somos salvos, aleluya. Que no merecíamos Señor esa gracia que nos has dado, pero que tú siendo bueno Señor, siendo quien eres, nuestro Dios poderoso, piadoso, misericordioso, sigues teniendo cuidado de nosotros. Gracias Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias bendito Dios. Amén. Bueno, saluda hermano a alguien, amén. Y nos preparamos para nuestro próximo servicio. Dios le bendiga.